Muy bien. Nuevamente, en línea. Vamos a ver la parte aplicativa. Flujo de fluidos a través de lechos porosos. Para esto voy a tomar un problema propuesto del libro Problemas de Ingeniería Química de Ocon y Tojo, volumen 2. En el capítulo 10 de ese libro tienen un capítulo de lechos porosos. Y en la parte final del capítulo tienen problemas propuestos. Entonces voy a tomar un problema propuesto de ese libro. El problema 10. Bien, ¿qué dice? Una columna intercambiadora de iones se llena de partículas esféricas. Las partículas son esféricas de 0.5 milímetros de diámetro. Esto sería ya directamente el diámetro equivalente, ¿no es cierto? Si son esféricas, el diámetro P es igual al diámetro de la esfera, dijimos. Bien. Se emplea para purificar agua, para calderos. Un caldero es un intercambiador de calor con cambio de fase. O sea, un caldero ingresa agua, el agua se calienta hasta su punto de ebullición y genera vapor. El vapor se utiliza en un determinado proceso industrial. Entonces debo generar vapor. El agua tiene impurezas, tiene dureza. La más importante es la dureza cálcica y la dureza por magnesio. La dureza. ¿Y cómo se expresa la dureza? En ppm. El agua en Santa Cruz tiene una dureza que varía entre 200 y 500 ppm. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene una dureza partes por millón de iones calcio y magnesio. Partes por millón. ¿Qué quiere decir partes por millón? Miligramos por litro. Entonces, esta dureza del calcio incrusta los intercambiadores de calor. Por tanto, para generar vapor, debo ablandar el agua. Y esto se realiza mediante intercambiadores iónicos o ablandadores de agua. Los procesos de intercambio iónico son básicamente reacciones químicas entre los iones en solución y los iones del intercambiador iónico. Los iones en solución estamos hablando, por decir, del calcio más 2. ¿Está bien? En el intercambio iónico o en los ablandadores de agua, el sólido elimina los iones calcio del agua. Pero como se debe conservar su electroneutralidad, el sólido libera iones, sodio, en reemplazo a los iones calcio que toma del agua. Los primeros materiales empleados para ablandar agua o para intercambio iónico fueron unas arenas porosas naturales llamadas zeolitas que intercambian los cationes. ¿Bien? Entonces, para ablandar el agua, los iones, los cationes, como el calcio más 2, se difunden hacia el sólido. Y el sólido además libera iones en reemplazo de estas, el sodio, por decir algo. El sodio libera los iones. Es un intercambio iónico. Entonces, esto se utiliza bastante en todas las industrias prácticamente. En todas. Vamos a la industria de alimentos, por decir algo. A la industria de pastas, fideos. Entonces, para la industria de pastas o fideos,
utilizan la purificación del agua mediante intercambio iónico. El agua que va a un caldero inicialmente debe ser ablandada. ¿Qué quiere decir ablandada? Quiere decir debe contener la mínima cantidad de iones calcio. Por decir, tengo 500 miligramos de calcio por litro. Esto deberá contener para un caldero 0 iones calcio. Pero eso sería muy teórico. Por máximo 5 miligramos. De 500 a 5. ¿Por qué debo bajar el número de iones calcio? Porque los iones calcio precipitan e incrustan los calderos. ¿Alguna vez ustedes vieron al realizar, ¿no es cierto?, las mañanas, al preparar nuestro desayuno, nuestra caldera se va cubriendo de una incrustación? Estos son los iones calcio y magnesio que precipitan con la temperatura. Entonces esos incrustan y esto da lugar a una mala transferencia de calor, generan mayores costos para generar vapor. En muchas ocasiones puede dar lugar a que el caldero se estropee. Entonces, debo evitar. Entonces, no solamente en la fábrica de alimentos. ¿Para qué utilizan el agua para qué utilizan el vapor luego? Para el secado del fideo. Entonces, el vapor va a un intercambiador de calor, llamado intercambiador de flujo transversal. Por la parte interior del intercambiador fluye el vapor y por la parte exterior aire. Al pasar el aire sobre el intercambiador de calor se calienta. Y este aire caliente se lleva a los secadores para secar el fideo. ¿Está bien? Eso es. Entonces, otro. A ver, en la industria del algodón, Santa Cruz, Pailón produce bastante algodón, ¿no es cierto? ¿Y dónde va el algodón? El algodón se consume bastante en Santa Cruz, ¿no? Y hay una sola industria. Y el producto estrella de esa industria es el algodón capullo, ¿no? Entonces, para lavar el algodón, para purificar el algodón, se utiliza también vapor. ¿Está bien? Entonces, en la fábrica de algodón, también se utiliza calderos para producir vapor. Entonces, antes de entrar el agua al caldero, se debe ablandar el agua. Se debe reducir la dureza del agua. ¿Está bien? Se debe. ¿Y cómo voy a reducir? Mediante un intercambiador iónico. Bien, esto lo vamos a ver en detalle en las operaciones que continúan, en operaciones 3 y operaciones 4. Ahí lo vamos a ver cómo se diseña un intercambiador iónico para una determinada industria. ¿Está bien? Lo que nos toca en operaciones unitarias es determinar la pérdida de energía por fricción entre las partículas del intercambiador de calor, del intercambiador iónico en un lecho. Vamos a determinar, ¿cierto?, la pérdida de energía por fricción y posteriormente la caída de presión. Dice, a ver, ¿qué dice? Seguimos. La columna tiene un diámetro de 1.25. La columna es cilíndrica. Cuando dice diámetro, es cilíndrico. O sea, tiene un diámetro de 1.25 metros y su altura es 2 metros. La altura es 2 metros. Es un cilindro que tiene 1.25 metros de diámetro y una altura de 2 metros. Calcúlese la caída de presión a través del lecho. Si la columna, o sea, la columna intercambiadora de iones, ablanda 0.3 metros cúbicos de agua dura por minuto.
y por metro cúbico de volumen del lecho intercambiador de iones. La porosidad del lecho, aquí me dan el dato, la porosidad del lecho es 0.35. Esta porosidad podía haberlo obtenido mediante la esfericidad, pero en este caso, en forma explícita, me da la porosidad. Entonces voy a emplear esta porosidad. Así no me diera la porosidad, voy a hacer uso de la esfericidad para hallar la porosidad del lecho. Bien, también existe otro método, ¿no? Para hallar la porosidad. ¿Y cuál es ese método? El segundo método para hallar la porosidad del lecho es, la porosidad del lecho es igual a 1 menos, paréntesis, densidad aparente del lecho sobre la densidad de las partículas sólidas. Es otra forma de hallar la porosidad. Si me dan la densidad aparente del lecho y tengo la densidad de las partículas sólidas, divido densidad aparente del lecho sobre la densidad de las partículas sólidas. Luego determino la porosidad del lecho. ¿Cómo? La porosidad del lecho es igual a 1 menos la densidad aparente de, paréntesis antes del menos, paréntesis, densidad aparente del lecho sobre la densidad de las partículas sólidas del lecho. Esto me da la porosidad del lecho, pero siempre que tenga los datos de las densidades. Densidad del lecho, densidad aparente del lecho y densidad del sólido. Divido densidad aparente del lecho sobre densidad de las partículas sólidas, ¿cierto? Y con esto puedo hallar porosidad 1 menos paréntesis, densidad aparente del lecho sobre la densidad de las partículas sólidas, cierro paréntesis y tengo la porosidad. Este método también está explicado en detalle en el libro Problemas de Ingeniería Química, Operaciones Básicas de Ocon y Tojo. ¿Está bien? Bien. Entonces, los datos no me dan la temperatura del agua. No tengo. Entonces, por defecto, la densidad del agua, tomo 1000 kilogramos por metro cúbico. Por defecto, cuando no me dan la temperatura, porque nosotros sabemos que la densidad y la viscosidad y el peso específico varían con la temperatura. En este caso es agua, pero no me dan la temperatura. Por defecto voy a tomar la densidad del agua, 1000 kilogramos metro cúbico, la viscosidad dinámica, 1 por 10 a la menos 3, el peso específico 9.81 kilonewton por metro cúbico. Bien, el intercambiador iónico forma un lecho y está en una columna, ¿no es cierto? Cilíndrica. Entonces, ¿cómo está el intercambiador? Está así. Esto es una columna cilíndrica. Ahí está. Ingresa el agua dura. Aquí una especie de ducha. Esto se distribuye el agua dura. Este es el lecho intercambiador de cationes. Lecho intercambiador, el ablandador. Ese lecho está formado por pequeñas esferitas. El lecho pasa a través, más bien, el agua dura pasa a través del lecho. Pero estas partículas retienen el ion calcio. O sea, y por la parte inferior tengo agua blanda. ¿Y dónde está el calcio? El calcio quedó retenido por el intercambiador.
Eso dijimos hace un momento. Y por la base tengo agua blanda, libre de calcio. Esto puede ir al caldero. Me dice que el diámetro del tanque es 1,25, la altura 2 metros. Me pide hallar la caída de presión en este lecho. Eso es lo que pide. ¿Cierto? Nosotros vamos a ver en operaciones 3 y 4 hallar la cantidad de intercambiador para ablandar el agua. Pero eso ya tiene que ver con transferencia de masa. Nosotros en la asignatura estamos estudiando mecánica de fluidos, no transferencia de masa. Por tanto, solo hallamos la caída de presión en el lecho. ¿Está bien? Bien, entonces de esa forma, esta agua dura, el lecho, se tiene los iones calcio y por la parte inferior tengo agua blanda que puede ir a un caldero, ¿no es cierto?, para generar vapor. También el agua blanda se utiliza para el escaldado de alimentos. Tiene muchas utilidades. ¿Está bien? La porosidad del lecho es 0,35. Me piden hallar la caída de presión. Inicialmente voy a hallar el número de Reynolds. Para hallar el número de Reynolds debo hallar la velocidad superficial. ¿Está bien? Ya que tengo las propiedades, ¿cierto? Las físicas del agua. Bien, en este problema me dan el caudal. Me dicen que el caudal es 0,3 metros cúbicos por minuto. Metros cúbicos, caudal, por metro cúbico de lecho. Este caudal es para 1 metro cúbico de lecho. Entonces, inicialmente voy a hallar el volumen del lecho. Esto va a ser el volumen de las partículas, ¿cierto? Aquí es igual el volumen de estas partículas. Será igual volumen del lecho, todo este lecho, volumen del lecho, pi cuartos por diámetro del tanque al cuadrado por la altura, volumen del lecho. ¿Sí? Y luego este volumen voy a emplear para hallar solo el caudal. Solo el caudal. Y a partir del caudal, aquí es igual, velocidad por área. Entonces, como ya tengo el caudal, esto es igual a velocidad por área. El área aquí es igual, pi cuartos por diámetro del tanque al cuadrado. Tengo el área, velocidad es igual a caudal sobre el área y determino la velocidad superficial. Y esa velocidad superficial reemplazo en la ecuación del número de Reynolds. ¿Está bien? Y hallo el número de Reynolds. Con el número de Reynolds determino el factor de fricción. Y con el factor de fricción reemplazo en la ecuación de Darcy para lechos porosos, hallo la pérdida de energía por fricción en el lecho. Esta pérdida de energía por fricción en el lecho multiplico por el peso específico, 981, y tengo la caída de presión en el lecho. ¿Está bien? Esto sería la heurística para resolver este ejercicio, o sea, la planificación. Entonces, necesariamente es planificar inicialmente. No es mecánico, porque las variaciones en todos los problemas de mecánica de fluidos pueden ser distintos, pueden tener distintos enfoques de solución. Entonces, lo primero, ¿qué datos tengo? ¿Qué voy a obtener primero? ¿Cierto? En los exámenes no puede estar primero la respuesta. No sé de dónde sacan ustedes la respuesta. Anotan primero la respuesta y luego recién justifican su respuesta. Entonces, yo a priori no sé cuánto es la caída de presión. ¿Y de dónde voy a poner aquí caída de presión? Tanto. Primero debo realizar el procedimiento. A ver, vamos con eso. Vamos ahora todo lo explicado, aplicar. Bien, el diámetro de la partícula me dice que es esférica de 0,5 milímetros de diámetro. Lo vamos a expresar todo en metros. 5 por 10 a la menos 4 metros. Es el diámetro del intercambiador iónico, que viene en forma de pequeñas esferas
que tienen este diámetro. El lecho. El volumen del lecho es igual a pi cuartos, diámetro del tanque al cuadrado por la altura. El diámetro del tanque es 1,25 elevo al cuadrado. La altura es 2 metros. Reemplazo en la ecuación y tengo el volumen del lecho. Este sería el volumen del lecho. Ojo, es el volumen del lecho. Cuando digo volumen del lecho, incluye las partículas sólidas y los espacios vacíos que quedan entre las partículas sólidas. Es el volumen total del lecho. ¿Está bien? Volumen del lecho. Bien. Luego del volumen del lecho, trabajo con el caudal. Me dice, el caudal del agua a través del intercambiador iónico es 0,3 metros cúbicos por minuto y por metro cúbico de lecho. Entonces debo multiplicar esto por el volumen del lecho para hallar el caudal solamente el caudal. Tengo el volumen del lecho, entonces digo, reemplazo aquí el volumen del lecho, 2,4544 metros cúbicos de lecho, metros cúbicos de lecho se anula y tengo el caudal del agua dura a través del lecho. 0,7363 metros cúbicos por minuto. Este sería el caudal. ¿Bien? Porque en el ejercicio me dan el dato caudal sobre volumen del lecho. Entonces, para hallar el caudal, necesariamente debo multiplicar por el volumen del lecho y hallar solo el caudal. Bien, realizado esto. ¿Y a qué es igual el caudal? El caudal es velocidad por el área. Pero aquí está en metros cúbicos por minuto. Entonces, transformamos minuto a segundo. Tengo 1,227 por 10 a la menos 2 metros cúbicos de agua por segundo. Este es el caudal en metros cúbicos por segundo. ¿Está bien? Perfecto. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bien, continuamos entonces. En sus exámenes deben estar así demostrado unidades. Un estudiante que hizo con unidades tiene mayor puntaje. Y un estudiante que solo reemplazó 0,3 y multiplicó por 2,45, obtuvo esto sin unidades, entonces tiene un menor puntaje, ¿no? Y a veces el estudiante se pregunta, ¿no? ¿Y por qué si obtuvimos el mismo resultado? Es que el otro hizo, explicó bien, sustentó bien, justificó bien su respuesta. No tiene mayor puntaje, ¿no? Ya, vamos. Entonces tengo el caudal en metros cúbicos por segundo. ¿Está bien? Pero el caudal aquí es igual. Velocidad por el área. El área aquí es igual. El área del lecho. Pi cuartos por diámetro del tanque al cuadrado. Esto es el área. Tengo el diámetro, 1,25. Elevo al cuadrado. El área normal al flujo es 1,227 metros al cuadrado. Este es el área para el flujo del agua. ¿Está bien? Bien. Caudal. Caudal es velocidad por el área. Entonces, vamos, tengo ya el área 1,227 metros al cuadrado. Caudal, velocidad por el área. La velocidad caudal sobre el área. Estoy con el caudal, estoy determinando la velocidad superficial. Esta es la velocidad caudal sobre el área. El área lo tengo, 1,227 metros al cuadrado. ¿Está bien? El área. Entonces divido el caudal, que ya está en segundos, sobre, y tengo la velocidad. 1 por 10 a la menos 2 metros por segundo. Esta es la velocidad del agua. La velocidad superficial. Bien. Esto es la velocidad del fluido antes que toque el lecho. Si yo quiero hallar la velocidad,
del fluido en los lechos, en el lecho mismo, debo trabajar con la porosidad. Debo dividir la velocidad en el lecho mismo, sería a esta velocidad superficial dividido entre la porosidad. Eso sería la velocidad del fluido en los intersticios, en el lecho mismo. En cambio, esta es la velocidad superficial. Es la velocidad del fluido antes que el fluido entre en el lecho. Así. Bien, el número de Reynolds está en función de la velocidad superficial. Reemplazo la velocidad superficial, el diámetro de la partícula, la densidad del agua, la viscosidad, la porosidad 0,35. Entonces reemplazo datos, ¿cierto? Tengo el diámetro de la partícula, la densidad, la porosidad y la viscosidad. Y el número de Reynolds me da 1. Más bien, el número de Reynolds me da 7.7. Zona de transición es mayor a 1 y menor a 10.000. Entonces estoy en la zona de transición. Entonces ya tengo, ¿en qué zona estoy trabajando? En la zona de transición. Entonces, para la zona de transición, tengo la ecuación que me permite hallar el factor de fricción en lechos porosos. ¿Cierto? Esta es la ecuación para la zona de transición. 150 el número de Reynolds más 1,75. Entonces divido 150 entre Reynolds, 7.7 más 1,75. El factor de fricción en lechos porosos es 21.25. En este caso, para la zona de transición, para este número de Reynolds. Ya tengo el factor de fricción en el lecho poroso. F. P. P, ¿qué quiere decir? Poroso, lecho poroso. En el examen voy a recomendar que ustedes utilicen la misma nomenclatura de las clases. La misma nomenclatura. Hay estudiantes que no vienen a clase, no ven los videos ni las diapositivas que están cargados en la página virtual de la UAGRM y me utilizan cualquier nomenclatura, ¿ya? Cualquier nomenclatura. Me utilizan para el factor de fricción, por decir tau, por decir algo. Y yo no sé qué es pues tau, nunca di eso en cátedra. Entonces, recomendación, utilizar en los exámenes la misma nomenclatura de cátedra. Y la nomenclatura en cátedra está en función de los libros más utilizados para operaciones unitarias. Estamos hablando del Ocon y Tojo, del Treibal, del Jankoplis, del Brown, Yunus Engel. Estos son los libros más utilizados en operaciones unitarias y ellos utilizan esta nomenclatura. Y para que el estudiante consulte estos libros que son muy buenos, entonces el docente también maneja esa nomenclatura para que los estudiantes que quieren profundizar vayan a estos libros y no tengan ningún problema con la nomenclatura. ¿Está bien? Es por eso que utilizamos esta nomenclatura. Bien, tengo entonces el factor de fricción, en este caso para la zona de transición. ¿Está bien? Reemplazo en esta ecuación. Esta es la ecuación de Darcy para lechos porosos. Entonces, el factor de fricción 21.25, reemplazo aquí, tengo la porosidad 0,35, la altura 2 metros, la velocidad superficial, la gravedad 9.81, reemplazo en esta ecuación. ¿Está bien? Y determino la pérdida de energía por fricción en lechos porosos. ¿Está bien? En lechos porosos. Bien, vamos a reemplazar esa ecuación. Ahí está la ecuación reemplazada. ¿Está bien?
Entonces tengo la porosidad, la altura, el diámetro de la partícula, la velocidad al cuadrado, la gravedad, ¿cierto? Y me da una pérdida de energía por fricción de 12.9 metros. Esta es la pérdida de energía por fricción. Pero en el problema me piden hallar la caída de presión. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a multiplicar la pérdida de energía por fricción por el peso específico del agua. ¿Cuánto es? 9.81 kilonewton por metro cúbico. Kilonewton por metro cúbico. Eso lo hallo en tablas del Robert Mott. Entonces multiplico por el peso específico. 9.81 kilonewton por metro cúbico. ¿Está bien? Perfecto. Esta es la pérdida de energía por fricción. Aquí, metro con metro cúbico, un metro se anula. Tendría kilonewton por metro cuadrado, ¿no es cierto? Kilonewton sobre metro cuadrado es kilopascales, unidades de presión. Entonces, la caída de presión sería 126.3 kilopascal. Esto sería la respuesta al problema. 126.3 kilopascales. Pero el Ocon y Tojo, la respuesta lo da en atmósferas. Entonces lo puedo transformar esto a atmósferas, puedo transformar a kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. ¿No es cierto? Entonces aquí nosotros trabajamos las ecuaciones en sistema internacional. Entonces no hay problema. Transformar kilopascales a atmósferas. No hay ningún problema. O si quiere transformar kilopascales a milímetros de mercurio, tampoco. O transformar kilopascales a kilogramos fuerza por centímetro al cuadrado, como utiliza el Tojo, tampoco hay problema, ¿cierto? Eso lo dejo para ustedes como tarea, solamente cambiar unidades a las respuestas. Estas ecuaciones que nosotros dimos en la clase de hoy para lechos porosos, están las ecuaciones han sido deducidas para el sistema internacional de unidades. Y en el sistema internacional de unidades está la presión en pascales, la longitud en metros y el tiempo en segundos. Pueden ustedes en otros textos como el Alan Ford, principio de operaciones unitarias de Alan Ford, una ligera variación de esta ecuación. Porque el Alan Ford expresa en libras fuerza por pulgada al cuadrado la presión. ¿Sí? Utiliza la longitud en pies, ¿no? Entonces, va a haber una ligera variación en la ecuación. Esta ecuación ha sido deducida para utilizar en el sistema internacional, como lo hicimos hoy. Aquí no hubo libras fuerza, nada, ¿no es cierto? Entonces, esto lo aclaro porque alguna vez el estudiante va a ir a estudiar el Alan Ford y va a encontrar una ecuación parecida, pero que tiene algo. Aquí está dividido entre un G sub C, por decir, ¿no? Entonces, bueno, eso es G sub C. ¿Pero qué es G sub C? Es el factor adimensional para expresar libras masa a libras fuerza. Eso lo vimos en la primera clase de la asignatura. ¿Bien? Perfecto. Entonces, si tienen alguna pregunta, alguna consulta. Todo claro, ingeniero. Ya, perfecto. Una recomendación. Este mismo ejercicio ustedes lo tienen en el video, ¿no es cierto? No lo tienen en el PDF, como que obligándoles a ustedes para que puedan resolver nuevamente en base al video este mismo ejercicio. ¿Ya? Porque si lo doy en PDF, probablemente ustedes impriman el PDF y no resuelvan. Lo que quiero es que resuelvan este mismo ejercicio, paso por paso.
y verifiquen los resultados que nosotros hallamos en clase. ¿Está bien? Entonces, recomendación, ustedes resolver. Siempre hemos tratado hasta la clase de hoy la teoría y la práctica. Pero además ustedes tienen las clases de ayudantía, ¿cierto? Las clases de ayudantía. Bien, antes de concluir la clase de hoy, el primer examen de la asignatura es hasta bombas centrífugas. Incluye bombas centrífugas. Todo lo avanzado hasta bombas centrífugas. Muy bien. Con esto concluimos la clase de hoy. Tengan ustedes muy buenos días y hasta pronto. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero.